Vamos a compartir una pantallita, una presentación. La parte de inducción electromagnética. Entonces, como les decía, vamos a completar circuito RL, el circuito LC, el circuito RLC y la parte de energía magnética, perdón, que se almacena en las bobinas, ¿no es cierto?, en los solenoides. Entonces, una bobina con una resistencia, una bobina con un capacitor, los tres juntos, la resistencia, la bobina y el capacitor, y la parte de energía magnética. Pero antes de arrancar con eso, les quería mostrar la ejercitación que hicimos con el resultado que obtuvimos, ¿no es cierto?, de cada ejercicio. El primero decía, calcule la autoinducción o inductancia de un solenoide de 10 centímetros de longitud, formado por 800 espiras, de 5 centímetros cuadrados de sección transversal, sabiendo que la permeabilidad magnética relativa del núcleo, ¿no es cierto?, era 4000. O sea, teníamos un solenoide, yo no sé si se acuerdan, supongan que este sea el núcleo. Voy a hacer unas cuantas vueltitas nomás. Pero, entonces, acá están las espiras. Acá está la sección transversal, ¿no es cierto? La sección transversal S o a veces A, esto sería N, el número de vueltas. Nos daban la longitud, L, o sea, sus características geométricas, ¿no es cierto? Y bueno, había que calcular cuánto valía la inductancia. Esa L que lo caracteriza había dado 5 valores y más o menos la mitad contestó correctamente. Ninguno se animó con el 500, hay 3 que han puesto 400, 2 que han puesto 200, 1 que ha puesto 300 y 5 que contestaron correctamente. En realidad, acá había que reemplazar en la expresión de, uno la tiene que tener claro, la inductancia de una bobina, ¿de qué dependía? Por supuesto, directamente de la permeabilidad magnética relativa, mu, que será el mu sub 0 por el valor de 5000. ¿Por qué? Por el número de vueltas, obviamente, el número de vueltas elevada al cuadrado. ¿Por qué más? Por la sección transversal. Todo esto es directamente proporcional. Y era inversamente proporcional, ¿a quién? A la longitud. O sea, cuando yo a estas vueltas las devanaba en un espacio cada vez más pequeño, la inductancia era mayor. Y por supuesto. Entonces, para que esto me dé en henrios, todo tenía que estar en el sistema internacional. Lo que había que hacer era multiplicar el 4000, ¿no es cierto?, que era la inductancia, digamos, la permeabilidad magnética relativa, por el mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7. El número de vueltas al cuadrado es 800 al cuadrado. La sección transversal, ahí tengan cuidado porque si está en centímetros cuadrados, habíamos dicho que la teníamos que pasar a metros cuadrados. Y todo eso dividido en la longitud. Bueno, la longitud era 10 centímetros, había que pasarlo a metros, corremos la coma 2 lugares y teníamos el resultado. Una vez que hacíamos el producto, llegábamos a la conclusión de que ese valor era aproximadamente, bueno, 0,100 henrios. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, es que no logro hacer que me dé 0,10. No me digas, uy Dios. Me Me da pasa lo mismo, 16. profe. Eso es lo que les quería Allá. decir. Y a ver, calculemos. Yo hice los cálculos y capaz que me equivoqué. Veamos. Entonces, es 4000 por 4pi, 4 por shift
pi por 1 exponencial a la menos 7. Ahí vamos bien. Después hay que hacer por 800 al cuadrado por 5 exponencial a la menos 4. Así era, ¿no? 5 centímetros dividido en los 10 centímetros, 0.1. Ah, a mí tampoco me da. Qué raro. Ujú. Me da, claro. Debe ser que en algún lugar he puesto mal yo el cálculo. ¿Cuánto les da a ustedes? 16,08. A mí también me A da mí también. 16,08. Pero es el único que tiene así, así que no se haga problema. Ok, entonces, sí, puede ser que yo haya metido la pata, digamos, en algún... Puede ser que me haya confundido. Bueno, ok. No importa, sirve para corregir, digamos. O sea que da 16 Henry. Ya voy a investigar dónde tengo esos cálculos, porque yo en algún lado los hice. Bueno, no importa, pero ya está. Entonces, en realidad, el resultado no es ninguno de estos 5 y es 16, digamos. Aplicamos bien la expresión. Siempre tengan cuidado en que esto esté en metros cuadrados, esto esté en metros, y el mu relativo, el mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, entonces si cuidamos todo eso, el resultado nos va a dar en la unidad Henry, que es la unidad para la inductancia en el sistema internacional. Bueno, ok, entonces se nos salió bien. Pero bueno, sirvió para el segundo. Decía calcular o calcule la energía almacenada por una bobina cuya autoinducción vale 0,5 Henry cuando pasa por ella una corriente de 20 amperes. Acá la mayoría lo resolvió bien. Hay dos que optaron por valores más pequeños. ¿Y cómo tenemos que plantear si queremos la energía almacenada? De vuelta, la energía almacenada a veces va a aparecer con la letra E, energía magnética almacenada, también puede aparecer con la letra U. Porque en cierta manera es una energía potencial. Entonces es igual a un medio. ¿De quién? De la inductancia L por ¿quién? Por la corriente al cuadrado. Entonces, había que hacer un medio. Está en Henry, no hay que tocar la unidad, está bien, por los 20 amperes que se elevan al cuadrado. Entonces, esto me queda 0,25 por 400. 40 al cuadrado de 400, 20 al cuadrado de 400. O sea que esto da 100 joules. O sea, esta bobina por la cual circulan 20 amperes está almacenando la energía en forma de energía electromagnética y el valor es de 100 joules. La mayoría lo hizo bien, digamos. Ahí no hay ninguna duda, ¿no es cierto? No, No, ahí no. profe. Está perfecto. Entonces la energía de una bobina almacenada en una bobina, fíjense que ¿de qué depende? De De la su corriente y la inductancia. y la inductancia. ¿Y la inductancia de qué dependía? Bueno, la inductancia era función de la forma geométrica, de la geometría, y también del número de vueltas, digamos, de n. Entonces, de la sección transversal, del largo, y obviamente, también, no nos olvidemos, depende del núcleo sobre la cual está bobinada, el núcleo. El núcleo puede ser un lápiz, pero puede ser una barra de hierro, puede ser lo que ustedes quieran. Ok, muy bien. Entonces ese ejercicio era sencillo. El tercero decía, una corriente de 1 ampere produce un flujo magnético de 2 por 10 a la menos 4 Weber en una bobina de 1000 espiras. Hallar la inducción
o inductancia de la bobina. Entonces acá el problema era que teníamos que encontrar, bueno, nos daban como dato entonces, fíjense, la corriente I, 1 ampere, el flujo magnético Phi, 2 por 10 a la menos 4 Weber, nos daban el número de vueltas, 1000 espiras, y nos decían que teníamos que encontrar la autoinductancia, o mejor dicho, bueno, la inducción, L. Ahora, ¿qué pasa? No nos están dando las características geométricas de la bobina como para decir, bueno, tiene una sección transversal de tanto, el núcleo es tanto, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros podemos obtener, a partir de la relación entre flujo magnético, número de vueltas y corriente, podemos escribir la autoinductancia como L igual a N por el flujo magnético, que era V por S, sobre la corriente. Entonces, 1000, el flujo está en Weber, por lo tanto es la unidad del sistema internacional, no hay problema, 2 por 10 a la menos 4. Y la corriente también está bien escrita porque está en ampere, es 1 ampere. Entonces, si multiplicamos 2 por 10 a la 4 por 1000, me dará los 0,20 henrios. Bastante sencillo también. Como ven, estos ejercicios solamente tenemos que reemplazar, digamos. Prácticamente no hay que hacer ningún pasaje de términos. Es bastante simple. El cuarto decía, calcule la Fem inducida de una bobina de 200 espiras arrolladas a una barra de hierro de 10 centímetros de longitud y 10 centímetros cuadrados de sección transversal, cuando una corriente de 5 amperes que pasa por ella se interrumpe en 10 segundos, siendo la permeabilidad relativa del hierro igual a 1000. Entonces, lo que nos piden que calculemos es la diferencia de potencial. Nosotros a la FEM la asignamos con la letra epsilon, cuando se trata de una FEM en una espira, digamos, que viene de la ley de Faraday. La ley de Faraday, ¿se acuerdan? Uno la puede escribir en general como menos el número de vueltas, o sea, la FEM es proporcional al número de vueltas, y era proporcional al cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Esa era una forma de escribirla. También a la FEM la podemos escribir como menos, hablando de diferencia finita, acá sería el cambio de flujo magnético con respecto al tiempo, y esto en el límite no es otra cosa que la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Obviamente, también podemos escribir esto como menos L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, asumiendo que el flujo es V por S y poniendo en función, etcétera, etcétera, ya hemos hecho ese trabajo. Podíamos escribir entonces que la FEM era menos L, recuerden, características geométricas, por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. Ok, pero resulta que a nosotros no nos dan L. Sí nos dicen cuánto cambia la corriente, pero no nos dan L. Entonces lo vamos a tener que calcular a L. De vuelta, como en el primer ejercicio, depende de mu, del número de vueltas al cuadrado, de la sección transversal, e inversamente proporcional a la longitud. Fíjense que acá están todos los datos. Las espiras, N, la longitud, la sección transversal, la corriente, el tiempo en que cambia esa corriente y, por supuesto, la permeabilidad relativa. Es más, yo podría poner una sola expresión, epsilon igual. Y como me está pidiendo, en realidad, la
El menos, ¿se acuerdan? Era de la ley de Lenz, que se opone a la causa que la produce. Si la corriente pasa de 5 amperes a 0, será 0 menos 5 sobre, es la final menos la inicial, sobre el delta de t, así que el menos con el otro menos se va a sumar y esta F me va a quedar positiva. Mu, n cuadrado, S, L, por delta de I sobre delta de t. Ya teniendo en cuenta el signo. Entonces, 1000, acá hay que ponerse a hacer los cálculos nomás. ¿Cuántas vueltas? 1000. Por la sección transversal dividido en la longitud. Y acá dice que es 5 sobre 0,1. Era menos 5, que el otro menos se hace más, ¿no es cierto? Acá lo separo para que vean. Entonces, todo esto resulta que este sí da, ¿no es cierto? Si hago todos esos cálculos, me da unos 25 voltios. Entonces, esa FEM se induce debido a que la corriente cambia en una décima de segundo de 5 amperes a ceros. Recuerden, ¿no?, que la FEM se produce siempre que hay un cambio en una bobina, ya sea del flujo magnético o de la corriente. Luego, el problema 5 decía encontrar el número de espiros que debe tener el primario de un transformador. Nos adelantamos acá con el transformador, eso se veía en corriente alterna, pero bueno, no importa. Entonces, el número de espiras que debe tener el primario del transformador, sabiendo que la tensión de entrada es de 3000 voltios y la tensión de salida es 125 voltios, y el secundario tiene 50 espiras. Entonces, si nosotros recordamos un poquito lo que era un transformador, nosotros tenemos un núcleo de hierro. En realidad yo les había dicho que estos núcleos de hierro se construyen con unas láminas superpuestas unas de otras y aisladas por un barniz para evitar que las corrientes parásitas, digamos, para minimizar las pérdidas por corrientes parásitas. O sea, si alguna vez abrió un transformador, hace un corte transversal, verá que tiene unas láminas así, una pegadita a la par de la otra, ¿no? Así, formando el núcleo. Bueno, esto viene así y aquí estará la otra parte, ¿no? Y digamos, si uno lo corta, se hace un corte por acá, entonces vería que todas estas laminitas están unas así, bien pegaditas, prensadas, para que no hagan ruido por la frecuencia, en vez de ser una cosa sólida. Eso es para que las corrientes tengan un camino reducido, digamos, disminuya la resistencia, y al disminuir la resistencia, el I cuadrado por R se hace menor. Lo mismo se calienta el transformador, pero esto evita que se caliente más. Acá están los devanados. Por ejemplo, este podría ser el primario. Y este podría ser el secundario. Entonces, ¿qué es lo que tiene en común un transformador? Y bueno, lo que tienen en común los dos devanados no es otra cosa que el flujo magnético. Todo el flujo magnético que viene por acá concatena a las dos bobinas, porque el núcleo de hierro no hace más que confinarlo al flujo magnético. Ya cuando veamos propiedades ferromagnéticas de los materiales, vamos a ver que los materiales ferromagnéticos son como una, por así decirlo,
un camino allanado para el flujo. Entonces, el flujo prefiere ir por acá adentro. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vimos que la tensión en el primario, esta B sub P, con relación a la tensión en el secundario, era igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Y también habíamos visto que si por acá circulaba una corriente, la corriente del primario, y por acá la corriente del secundario, esta relación era al revés. Y del secundario iba arriba, y del primario iba abajo. Eso teniendo en cuenta que la potencia, toda la potencia que tenía el primario era igual a la potencia del secundario, o sea, no había pérdidas. En otra palabra, es un transformador ideal. Como cuando uno comienza una relación, idealiza a la otra persona, ¿no es cierto? Después empezarán a aparecer los defectos. Pero bueno, al principio, ideal. Bien, entonces, volviendo a esto, yo necesitaba saber el número de vueltas que debe tener el primario. Entonces hay que despejar NP. Va a ser NP está acá. ¿Dónde está NP? Acá. Entonces me queda NS, vueltas del secundario, por B sub P, B sub P sobre B sub S, y eso me va a quedar 50 vueltitas había acá en el secundario, 3000 voltios en el primario, y en el secundario 125 voltios, se van las tensiones, me quedan las vueltas, 1200 creo que da. Entonces, fíjense, pasamos de 3000 a 1200. Entonces estamos disminuyendo el número de vueltas, es un transformador reductor. Incluso el devanado, que vimos la clase pasada, los devanados, este alambre de cobre, que es esmaltado, ¿no es cierto? Siempre el diámetro, o sea, la sección transversal del alambre, irá en función de la corriente que circule por él. Estos aparatos tienen lo que se llama valores nominales. Los valores nominales son aquellos valores para los cuales están construidos, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, este transformador tiene una potencia de, no sé, 1000 vatios, entonces, si trabaja a 220 voltios, va a manejar una corriente de 5 amperes. Ajá, 5 amperes. Y bueno, en función del valor de la corriente, será el diámetro que tendrá el alambre. Luego vimos el tema de la inducción mutua. Dos bobinas, dice, de 400 y 1000 espiras, están asociadas a una barra de hierro de permeabilidad relativa aquí 5000, de 20 centímetros de longitud y 10 centímetros cuadrados de sección transversal. Calcular la inductancia mutua si por la primera bobina circula una corriente de 10 amperes. Entonces acá había que ver el tema de la inductancia mutua. Eran dos bobinas que estaban asociadas a una barra de hierro. Entonces, para ese caso, la inductancia mutua una la podía escribir en función de, siempre está la permeabilidad magnética, mu. Recuerden, mu va a ser los 500 por el mu sub 0, por el número de vueltas de una bobina, el número de vueltas de la otra bobina, por la sección transversal, que nosotros le llamábamos, bueno, lo van a encontrar a veces como S o como A, dividida en la longitud. Esto es así
Esto es así, ¿por qué? Porque comparten el flujo, digamos. Como están asociadas a una misma barra de hierro, las dos bobinas, bueno, pongamos que esta sea la barrita, entonces si una bobina está acá, tiene N1 vueltas, la otra también anda por acá, y tendrá N2 vueltas. Entonces comparten la sección transversal y comparten la longitud. Y bien, y eso quedará, nosotros podemos escribir que epsilon era igual a menos, ¿se acuerdan? M por la variación de la corriente del primario con respecto a la corriente del secundario, al tiempo. Entonces, no nos queda más que reemplazar los valores, ¿no? Y el valor que daba era 1,25. Entonces te va a quedar mu por N1 por N2 por S sobre L por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Ese era el ejercicio 6, que compartían, digamos, bueno, claro, yo me estoy confundiendo y no me están diciendo nada, yo porque ya tengo un lío. Pedía la inductancia mutua nomás acá. Claro, a ver. Entonces, mutuas, sí. Por la primera corriente circula una corriente de 10 amperes. Sí, la inducción De mutua todas nada más maneras, que estaba claro, copiado del siguiente ejercicio. claro. Entonces la inductancia mutua es esa, digamos. Como comparten, claro, el siguiente ejercicio pide otra cosa, eso es. Como comparten la sección transversal y L, esta será la inductancia mutua, y la inductancia mutua calculada en función de los valores daba 1,25 Henry. Ok, hasta ahí todo bien. El último ejercicio habla de dos bobinas de las mismas características, pero ahora lo que nos piden es que calculemos la FEM que se induce en la segunda bobina si la corriente que circula por la primera es de 10 amperes. Y esa corriente, en realidad, cesa, deja de circular en medio segundo. Entonces, más de lo mismo, digamos, de lo que venimos viendo, pero bueno, acá lo que abunda no daña. El epsilon va a ser el M mutuo por la derivada de la corriente del primario con respecto al tiempo. Esta es en el secundario. Entonces, la FEM que se induce en el secundario va a ser todo lo que vimos recién, el mu por N1, por N2, por la sección transversal sobre la longitud, por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Como estamos en el secundario, es la variación del primario. Bueno, y eso, después de hacer los cálculos, creo que daba 25 voltios. Bueno, y eso fue lo que hicimos, digamos. Lo que dejamos para que ustedes resuelvan. Algunos lo hicieron, insisto, otros no. En fin. Ahora, si no hay pregunta, vamos a pasar a la parte de el circuito RL. O sea, asociar una bobina con una resistencia. En realidad, una bobina está formada por alambre de cobre, por supuesto, aislado, o sea, esmaltado, pero ese alambre de cobre que forma la bobina
salvo que sea un superconductor, va a tener una resistencia eléctrica. Así que lo más lógico es asumir un circuito donde aparezca una bobina, va a haber una resistencia eléctrica. Entonces, está formado por una resistencia y la bobina. Podemos diferenciarlos claramente como dos conductores distintos, pero también podemos pensar que la bobina en sí tiene su propia resistencia. Entonces, vamos a analizar el primer caso, ya después lo desglosamos un poquito más. En realidad tenemos una FEM, una resistencia, una bobina asociadas en serie y una llave que puede abrirse o cerrarse. Cuando se cierra ese interruptor, la FEM inducida en la bobina impide que la corriente en el circuito aumente en forma brusca. ¿No es cierto? O sea, si no estuviese la bobina, habría una resistencia solamente y la corriente sería epsilon 0 sobre R, ¿no es cierto? Si no estuviese, yo diría, bueno, mirá, la corriente que circula sería el epsilon sobre la resistencia. Pero está la bobina. Y la bobina, bueno, ya han visto que la FEM siempre se opone a la causa que la produce. Entonces, si quiere pasar una corriente por acá, ya va a decir, pará un poquito, aquí estoy yo, no te apresuré, y se va a oponer a que aumente la corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corriente en el circuito, porque la resistencia y la bobina están en serie, la corriente va a variar exponencialmente de acuerdo a esta expresión, que ya la vamos a determinar. ¿Recuerden cuando vimos un circuito RL? En realidad teníamos que resolver una ecuación diferencial. Acá pasa lo mismo. RC quiero decir. Acá en el RL pasa lo mismo. Vamos a ver que esta expresión es la solución de una ecuación diferencial para la corriente. Tau es la constante de tiempo que depende del valor de L y de R. La otra creo que era 1 sobre RC, esta es L sobre R. Si uno se imagina la gráfica de esta función, que está acá marcada con rojo, es una gráfica que para t igual a 0, recuerden que todo número elevado a la 0 vale 1, o sea que para t igual a 0 y vale 0, y después la corriente crece hasta un valor límite, que será el valor de epsilon 0 sobre L, o sea, el valor máximo de la corriente. Por supuesto, ese valor lo alcanza en el infinito, pero a los fines prácticos, la constante de tiempo define un valor que es el 63% de la corriente máxima. O sea, 1 sobre E. Entonces, lo analicemos al circuito un poquito más detenidamente. Si nosotros cerramos la llave 1, se conecta la combinación de la resistencia y la bobina a una fuente de tensión epsilon. Analicemos ese caso primero. Se mantiene abierta la llave S2. Entonces, fíjense, entre los puntos A y B hay una caída de potencial, que es el valor de la corriente por la resistencia. Acá, entre estos puntos, la FEM entrega epsilon y de ese epsilon acá ya cae I por R. Y aparte, hay una caída de potencial en la bobina debido en la bobina, ¿no es cierto? P sub en la bobina, que es el valor de la inductancia de la bobina multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Ahí cae eso.
Entonces, tenemos la FEM, tenemos la caída de potencial en la resistencia y en la bobina. Si nosotros aplicamos la ley de la conservación del potencial, o sea, de la energía, que sería la segunda ley de Kirchhoff, podemos escribir, fíjense, vamos caminando por acá, nos encontramos con la FEM, es positiva, está, nos encontramos con la resistencia, como va de más a menos, hay una caída, por lo tanto es negativa, y otro tanto sucede con la bobina. Entonces, tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Acá está, porque la derivada está a la primera potencia. Derivada de y respecto de t e i. Entonces, esto lo tenemos que resolver para i. En realidad lo que hacemos, entonces, es separamos las variables, pero acá podemos mostrar, por ejemplo, si nosotros despejamos de i a dt, vemos que quedan dos términos. Epsilon sobre L, R sobre L por I. Y nosotros nos imaginamos la corriente inicial, el de I a dt inicial, I vale 0, y va a ser simplemente epsilon sobre L. Y el de I a dt final, o sea, cuando I toma el valor máximo, entonces la corriente, el de I a dt ya va a ser 0, y la corriente tomará el valor epsilon sobre R. O sea, al final, para t igual a infinito, la bobina es como si no existiera para la corriente. Pero al principio sí, porque al principio cambia la corriente de 0 a un valor y se opone la bobina a ese cambio. Después, cuando la corriente ya deja de cambiar, para la bobina ya, o el solenoide, ya no hay actividad. La FEM ahí vale 0, la caída en la bobina es 0. Entonces, volvamos a la ecuación de arriba. Y separemos las variables. Dejemos en la izquierda la corriente, TI sobre I menos epsilon sobre R, y a la derecha el tiempo. Esta ecuación diferencial de primer orden es de fácil solución. Por supuesto que todos somos generales después de la batalla, pero lo único que hay que hacer en este caso es integrar. Para eso le vamos a cambiar el nombre a la variable. En vez de ser i, va a ser i', y en vez de ser t, va a ser t', y vamos a integrar entre 0 e i, y vamos a integrar entre 0 y t. Siendo i y t los valores finales que toma el tiempo y la corriente. La integral de i sobre i ya sabemos que es logaritmo, y la de t, y la integral de dt es t, y nos queda esta expresión. Y ahora tenemos que despejar i, digamos, que es nuestra meta. Entonces, recurrimos al álgebra, y resulta que la corriente, ¿no es cierto? Bueno, eso ya hay que aplicar acá E a la tal cosa, entonces nos queda directamente que la corriente es epsilon sobre R por 1 menos E a la menos R sobre L por T. A donde L sobre R, ya he dicho, es la constante de tiempo del circuito. Entonces, si ustedes reemplazan esta ecuación y acá, la derivan y la reemplazan acá y operan matemáticamente, se tiene que verificar la igualdad. O sea, lo que quiero decir es que esta ecuación es la solución de esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, sigamos. Si podemos. Ok. Bueno, ¿qué pasa ahora si, bueno, me falta el título ahí? ¿Qué pasa ahora si nosotros, bueno, eso es, la corriente entonces tiende a un valor máximo, que es epsilon sobre r. Les decía que la constante de tiempo, tau, equivale a un valor tal que la corriente alcanza el 63%, o sea, 0,63 del valor máximo. Esa es la constante de tiempo que está acá. Cuando se cierra el circuito... bueno, antes de seguir con esa parte, hay un ejercicio que van a tener que resolver. Este ejercicio está en la... me olvidé de copiar esto. Ya se los voy a pasar por el chat a la dirección esta para que no la tengan que teclear. Voy a dejar de compartir un momentito. Así puedo copiarla porque me olvidé. Entonces, control C. Vamos a resolver este ejercicio y después vamos a ver cómo se descarga la bobina en la resistencia. Entonces, voy a poner en el chat el formulario. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es compartirles lo que estábamos viendo recién. En este caso, tengo que volver a la anterior. Acá. Entonces cierro el circuito, la bobina tiene 1,5 Henry, la resistencia tiene 0,600 ohmios, se conecta a la fuente de tensión cuando cierro el circuito y pide tres cosas: la constante de tiempo, la corriente final a través de la bobina y la corriente cuando ha transcurrido la mitad del tiempo de la constante de tiempo del circuito, o sea, la mitad de lo que han encontrado en A. Acá va el ayuda a memoria. La constante de tiempo es L sobre R y la corriente se calcula de esa manera. Ustedes tienen que entrar a ese formulario y resolverlo al ejercicio. Vemos los resultados y lo discutimos entre todos. Espero que no me haya equivocado en los cálculos. Entonces, tanto L como R, les decía, están en el sistema internacional. Solamente había que reemplazar los valores. 1,50 Henrios sobre 0,600 ohm. Eso da 2,50 segundos. ¿Sí? 1,50 y 0,6 es 2,50. Esto está en el sistema internacional. La unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Y ya con eso contestábamos el apartado A. El apartado B decía la corriente final a través de la bobina.
Nosotros sabemos que, acá está el dibujo, que la corriente a la que tiende, ¿cuánto vale? Sale la corriente de dividir, el valor máximo de la corriente, de dividir la FEM sobre la resistencia. La FEM era 12, sobre la resistencia que era 0,6, y eso da, no me quiero equivocar, 12 dividido en 0,6, 20. Entonces, la corriente a la que tiende es 20 amperes. O sea que el apartado B era bastante sencillo. Ahí veo que algunos no lo tenían en claro. Porque hay algunas discrepancias ahí. Está muy repartida la cosa. Y el último ejercicio, la última parte, me dicen, mirá, calculame cuánto vale la corriente, cuando el tiempo es el tiempo de la constante del circuito, tau dividido en 2. O sea, dividido en 2 significa que será 1,25 segundos. Entonces, bueno, la I en realidad es, cuando yo pongo I minúscula, acá debiéramos, es un valor variable en el tiempo. Entonces, I de 1,25 segundos va a ser igual. Epsilon sobre R es 20 por 1 menos E a la menos T sobre tau. T es 1,25 y tau es 2,5. Bueno, tengo que resolver eso. Si resuelvo eso, el valor de I para 1,25 segundos me da la módica suma de, creo que son 7 amperichirolas. 7,86. Fíjense que si yo, bueno, acá no se puede ver muy bien, pero esto es 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría 1,25. Si yo subo por ahí, hasta encontrar la curva, me da más o menos por acá, que serían los 7,86 amperes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ah, bueno, está así. Ya, yo creo que está sencillo, digamos. O sea, estas son las herramientas que ustedes tienen que usar cuando tengan un circuito, entonces, RL. La constante de tiempo y cómo varía la corriente en función del tiempo. Y además, tienen que recordar la segunda ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Sumatoria de FEM igual a 0 en un lazo cerrado. El siguiente caso, el caso 2, es cuando tenemos una vez que se alcanza la corriente estacionaria, desconectamos la FEM y conectamos la bobina a la resistencia, estando la bobina cargada, o sea, está circulando una corriente por ahí. Entonces, ¿cuál es la condición inicial ahora? Que en t igual a 0, por la bobina está circulando una corriente. Entonces, ¿cómo va a variar la corriente ahora en la bobina? Y bueno, la corriente va a ir de un valor máximo, para t igual a 0, cualquier número elevado a la 0 vale 1, o sea que para t igual a 0 vale I0, hasta 0 en el infinito. La gráfica tendría más o menos esta forma, y aquí estaría la constante de tiempo tau, ¿no es cierto? Cuando la corriente ha decaído un 63% de su valor máximo. No hace falta ponerse a resolver la ecuación diferencial que me llega a encontrar esta ecuación.
Es parecido a lo que vimos con anterioridad, salvo que la ecuación es un poco más sencilla porque no está la fuente. La última parte que tenemos que ver, no, todavía queda un poco más, pero el tema de la energía magnética es la energía que se almacena en una bobina o en un solenoide, de la misma manera que se podía almacenar, ¿se acuerdan? Perdón, energía eléctrica en un condensador. Partamos entonces de la ecuación del circuito RL. ¿Se acuerdan? Epsilon 0 menos I por R menos L de t igual a 0. Pasamos I por R más L de I de t al otro miembro. Multiplicamos todo por la corriente. Y me queda esta ecuación. Epsilon 0 por I igual a I cuadrado por L más L de I de t. En realidad lo que estoy obteniendo acá es una ecuación en términos de potencia. O sea, de energía por unidad de tiempo. Entonces, el primer término sería la potencia que va a suministrar la batería. ¿Cuántos joules por segundo entrega? Acá, el primer término del segundo miembro sería la potencia que disipa la resistencia en forma de calor, el I cuadrado por R. Y el último término sería la potencia capaz de almacenar la bobina o el solenoide. Entonces, yo sé que la derivada de la energía con respecto al tiempo es la potencia, y eso es igual a L de I, L por I por dI a dt. Usando un poco el álgebra y la integración, obtenemos que la energía total almacenada va a ser la integral entre 0 y la corriente final de L por I por dI. L es constante, puede salir fuera de la integral, y la integral de I por dI es I cuadrado sobre 2. Entonces, llegamos a la conclusión de que la energía almacenada en una bobina depende, fíjense, como no era de esperarse, de las características geométricas de la bobina, cuántas vueltas, la sección transversal, la longitud, etcétera, el núcleo de hierro y todo lo demás, o sea, de su inductancia, y de la corriente elevada al cuadrado que está circulando por ella. Por supuesto que si L está en henrios y la corriente en ampere, la energía va a estar en joule. Otro término importante para tener en cuenta cuando se habla de energía es la densidad de energía. No sé si ustedes habrán visto ese término en Física 1. Hola. No, profe, no vimos. ¿Hablaron? No, ¿no? Ok. No. Ajá, no. Densidad de energía no vieron. Y vieron, ya que estamos preguntando, ¿vieron algo de movimiento armónico simple? Sí. Eso sí, profe. Ok, ok. ¿Vieron dentro de ese tema oscilaciones? Sí. Eso Sí, profe. Oscilaciones amortiguadas, oscilaciones forzadas, factor de amortiguamiento. Oscilaciones, circuitos resonantes, no circuitos, sino sistemas. ¿Vieron el fenómeno de resonancia? Física 1, resonancia.
¿Alguno lo vio? No recuerdo, la verdad. ¿Lo recuerdan o no lo vieron? Que no es lo mismo. ¿Hace cuánto cursaron Física 1? Yo el año pasado, pero no me acuerdo si lo vimos o no. No, yo eso no lo vi. Ajá. Yo en el 2013, profe. Uy, Dios. Bueno, no, a vos no te pregunto entonces. Estás Yo hace delatando 2 un años, poco. profe. Ajá. Algunos delatan la edad con eso. Bueno, escúchenme. El fenómeno de resonancia no lo tienen en claro entonces. No. Ok, ¿vieron ondas mecánicas? Ondas mecánicas. No, profe. No. Tampoco. A la pucha. Estamos jodidos. Entonces, ¿qué vieron? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta oscilaciones? Yo en el año pasado vi hasta hidrostática. Yo llegué hasta hidrodinámica. Eso, hidrodinámica. Hidrodinámica. Claro, y vieron un poquito antes, en la parte de mecánica, vieron oscilaciones, digamos, movimiento armónico simple, pero no vieron ondas, no vieron resonancia, oscilaciones forzadas, esas cosas no vieron, No, ¿no eso es sí, no. cierto? Ok, qué macana. Yo necesito que sepan eso. Bueno, ok, no importa. La energía, la densidad de energía, la densidad de energía, cualquiera sea la energía, cinética, potencial, magnética, la que ustedes quieran, la densidad de energía es la energía por unidad de volumen. O sea, la agarran a la energía y la dividen en B, volumen, y les queda densidad de energía. Entonces, para un solenoide, uno tenía el campo magnético, dependía de la corriente, de mu sub 0 y de n. Acuérdense que puede variar mu sub 0 dependiendo del núcleo. Y n dependía bueno, de las características geométricas. Entonces, la densidad de energía es la energía por el volumen. Fíjense ahí lo que pone chiquitito. El volumen es la longitud por el área, por la sección transversal. Ustedes imagínense a la bobina. Tiene una longitud y tiene una sección, como si fuera un tubito. Entonces, ¿cómo sacan el volumen del tubito ese? Multiplican la longitud por la sección transversal, como si fuera un cilindro. Entonces, si yo hago ese cociente, recuerden, un medio de L por I, entonces llego a la conclusión de que la densidad de energía por unidad de volumen, depende del campo magnético al cuadrado, directamente, e inversamente a mu sub 0. Genérico. Y si hablamos de densidad de energía electromagnética, es la energía eléctrica, un medio de epsilon 0 por E, que ya habíamos visto, a donde E es el campo eléctrico, más B cuadrado sobre mu sub 0, y ya ahí nos está hablando de la relación que va a haber entre el campo magnético y el campo eléctrico cuando veamos las ondas electromagnéticas. Bueno, acá hay otro ejercicio. Voy a dejar de compartir para ponerle en el chat. Ah, no, no hace falta. En el chat voy a poner, porque ya lo tengo grabado, otro regalito. Ahí está. Hay un nuevo ejercicio. Dice, una bobina tiene una inductancia. Es la misma bobina que recién, que la tomamos prestada y la traemos para acá. La misma inductancia, la misma resistencia, se conecta a la misma fuente, pero ahora lo que les pide es que calculen la energía almacenada en la bobina, la potencia disipada en la resistencia cuando ha transcurrido un tiempo igual a la constante de tiempo del circuito. ¿Ok? Voy a dejar de grabar.
reanudar la grabación para que quede constancia. Tenían que calcular qué cosa. La energía almacenada. Bueno, era simplemente reemplazar acá un medio, la energía era un medio de 1,5 por la corriente al cuadrado. La corriente es la misma que habíamos calculado en el apartado anterior, o sea, 20. La corriente está en amperes, la inductancia está en Henry, esto me va a dar en Joule, 400 dividido en 2, 200 por 1,5, 300. La energía era 300 joules. Esa era la parte sencilla. Después nos pedían la potencia. O sea, la potencia es I cuadrado por R, nos queda calcular la corriente. Para calcular la corriente tenemos que recurrir a esta expresión. Son los 20 amperes por 1 menos E a la menos. El tiempo era tau. O sea que quedaría a la menos 1. 1 sobre tau sobre tau es 1. O sea que la corriente sería el 60%, que es más o menos 63, 12,6 amperes. ¿No es cierto? En la curvita, la corriente es, para T igual a tau, es 12,6. Por lo tanto, la potencia que va a disipar la resistencia en ese instante, cuando el tiempo es la constante de tiempo, va a ser 12,6 amperes al cuadrado por la resistencia de 0,600 ohm. Y ese cálculo da unos 95 vatios. O sea, 95,2 joules por segundo. ¿No? Muy bien. Entonces, con eso quedaría resuelto el problema. Pasemos a otra cosa. Ok, ahora viene el tema. ¿Cuántos minutos? Nos queda un tiempito todavía. Bueno, el tema que yo les decía de las oscilaciones. Para entender un poquito lo que vamos a ver ahora, necesitamos comprender, bueno, yo lo tengo, cómo funciona un sistema mecánico, por ejemplo, el péndulo simple. Voy a dejar de compartir un momentito. Y les quiero mostrar primero, creo que hay un videito acá, pero está antes que esto. Denme un segundo. Acá. Este video les quiero compartir, es un video cortito, pero va a servir para aclarar algunos conceptos. Que lo saqué de internet. Tampoco es la locura, pero bueno. Ahí está. Entonces voy a poner acá. Acá tengo que compartir el audio también. ¿Dónde era? En vivo. Compartir sonido. El péndulo simple. Un péndulo está formado por un peso suspendido en un hilo o una varilla. Si se lo desplaza de su posición de equilibrio, empieza a oscilar. En un caso ideal, sin rozamiento ni cualquier otra fuerza externa que no sea la gravedad, las oscilaciones tienen siempre a la misma amplitud y al mismo periodo,
ya que la ecuación del periodo del péndulo es igual o prácticamente igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de la longitud partido por la gravedad. Por lo tanto, la masa no importa para calcular el periodo. La velocidad del péndulo también varía de la forma regular. Como veis en la imagen, la máxima velocidad es cuando la masa pasa por el punto más bajo y el cero se encuentra en los extremos. Es lo que ocurre con el clásico columpio porque justamente es un péndulo. Cuando estamos en el punto más bajo cogemos la máxima velocidad, pero cuando llegamos arriba nos detenemos y volvemos hacia atrás. Y al igual, cuando llegamos al punto más alto yendo hacia atrás, nos detenemos y vamos hacia adelante. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y si queréis ver otros vídeos similares no dudéis en visitar nuestra página web de Oncomo.com. Bueno, volvamos entonces a esto. Todos entonces habrán visto cómo oscila un péndulo simple, digamos, incluso seguramente lo habrán visto en el laboratorio. Ustedes lo sacan de la posición de equilibrio, una cierta amplitud, y empieza a oscilar. Ahora, fíjense que en los extremos de la oscilación, la velocidad es cero, por lo tanto no tiene energía cinética, pero acumula energía potencial gravitatoria. Y en el centro, en la parte más baja, si yo tomo ese nivel como referencia, como hacía alusión en el video, la energía cinética es máxima y la potencial es cero. Lo que estamos viendo entonces es un eterno, si no hubiese roce, intercambio de energía entre cinética y potencial mientras el péndulo oscila. ¿Lo entienden a eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno, ok. Sí, profe. Entonces, fijémonos ahora algo, lo que está pasando acá entre un capacitor y una bobina que están conectadas en paralelo. Supongamos que al comienzo el capacitor está cargado. Cerramos la llave. Entonces, ¿qué tenía el capacitor? Y bueno, tenía energía eléctrica. A medida que el capacitor se descarga, la corriente va en aumento y esa energía almacenada en el capacitor ahora pasa a la bobina en forma de energía magnética. Una vez que está toda la energía almacenada en la bobina, empieza el proceso de que se descarga del capacitor, convirtiéndose la energía magnética de vuelta en energía eléctrica y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo un capacitor con una bobina en paralelo y por ejemplo el capacitor está cargado y lo conecto, lo que va a haber va a ser un intercambio energético entre energía eléctrica y energía magnética entre los dos componentes, si es que no hay rozamiento, de forma infinita. Es lo mismo que pasa con el péndulo. Si el péndulo estuviese en el vacío, no hubiese roce con el aire, ni roce en el sostén, el péndulo oscilaría eternamente. Bueno, acá pasa algo parecido. Lo que pasa es que no podemos conseguir una bobina que no tenga nada de resistencia. Entonces, tarde o temprano, en ese ir y venir de energía cinética, de energía eléctrica y energía magnética, se va a ir disipando en la resistencia, cuando haya un circuito que consideremos no ideal. Entonces, es un eterno juego, digamos, entre las energías. Bueno, este era el video, ya lo vimos. Entonces, hablemos un poquito de las oscilaciones. Si ustedes no vieron oscilaciones en un circuito mecánico, digamos, por ejemplo, un sistema masa-resorte, no nos va a ayudar mucho. Pero
Imaginemos entonces que tenemos la bobina, el capacitor, planteamos la segunda ley de Kirchhoff y nos queda esta ecuación. Una ecuación diferencial que podemos escribir en función de la carga Q. La derivada segunda de Q respecto de T dos veces más Q por 1 sobre LC es igual a 0. Otra vez una ecuación diferencial. Pero yo sé que a ustedes les encanta. Esta ecuación diferencial yo la puedo, es un poquito más complicadita de resolverla, porque es de segundo grado, pero tampoco es para volverse loco. Es la misma que ocurre en un sistema masa-resorte, fíjense, ahí está la constante K del resorte, la masa M del bloque, y acá está X representa la oscilación, o sea, el cambio de posición de la masa unida al resorte, cuando oscila. Cuando yo la saco de la posición de equilibrio, o sea, cuando la excito. ¿Cuál es la solución de esa ecuación diferencial? Una función trigonométrica, seno o coseno. O sea, ¿qué es lo que hace la masa cuando yo la saco de la posición de equilibrio y está unido al resorte? Oscila con un movimiento armónico simple, con una cierta frecuencia, omega, frecuencia angular, que depende de K y de M. Omega al cuadrado es K sobre M. Bueno, lo mismo pasa en el circuito eléctrico. Oscila, ¿no es cierto?, en función de la carga Q que tenía el capacitor, la carga Q va a variar, con una función trigonométrica, coseno, siendo omega al cuadrado 1 sobre LC. Omega, la frecuencia angular al cuadrado, es 1 sobre LC. Y acá, omega al cuadrado es K sobre M. Recuerden que esto se mide, la frecuencia se mide en radianes, esto se mide en radianes por segundo. La frecuencia, acuérdense, omega, la frecuencia angular es 2pi por F. Y recuerden que el periodo T es la inversa de la frecuencia. Todo eso se vio en movimiento circunferencial. Bueno, entonces, la corriente no es otra cosa que la derivada de Q respecto de T. Fíjense que la derivada de coseno es menos seno, y me queda esto. Lo mismo pasa en el sistema masa-resorte. La derivada de X respecto de T será A por omega, por menos seno de omega T. Entonces, como yo les decía recién, la frecuencia angular de la oscilación de un circuito LC es 1 sobre raíz de LC. Esa sería la frecuencia angular de la oscilación. Sería como una frecuencia de resonancia. Ustedes me dijeron que no vieron el concepto de resonancia. No, ¿no? No vimos, profe. Ok, ok. Pero ustedes habrán jugado alguna vez en un parque, cuando eran chicos o no tan chicos, empujando en una hamaca a otra persona. ¿Sí? Imagínense ustedes Sí. detrás de la persona está la hamaca y piensen en esto. Ustedes cada cierto intervalo de tiempo que se mantenía constante, cuando venía la hamaca le daban un empujoncito chiquitito. ¿Y qué pasaba cuando la hamaca? ¿Qué es lo que pasaba? Cada vez que le daban un empujón. Empezamos a mover. Sí, pero ¿qué pasaba? Un empujón y otro empujón. ¿No empezaba a aumentar la amplitud? Sí, comenzaba a aumentar. Aumentar, ¿no es cierto? O sea, la persona oscilaba cada vez con una amplitud mayor, y mayor, y mayor. Y si ustedes, imagínense que siguen empujando, ¿sí? Con la misma frecuencia siempre, o sea, porque si ustedes cambiaran la fuerza con que empujan, por ejemplo, en vez de que cuando se está yendo la empujaban cuando está volviendo o en otra parte, ese empujón la haría frenar. Pero si lo hacen con cierta frecuencia, que es la frecuencia de resonancia,
esa amplitud empieza a aumentar, y empieza a aumentar, y empieza a aumentar. Y si ustedes mantienen la excitación, llegaría un momento en que daría la vuelta, ¿no es cierto? Claro. Solamente está, claro, solamente está limitando. Entonces, ese tiempo que transcurre entre que ustedes la empujan a la persona, entre dos empujones sucesivos, uno sobre eso es la frecuencia con que ustedes la están, por ejemplo, que sean 2 veces por segundo, 3 veces por segundo. Esa frecuencia depende de la longitud que tiene la hamaca. Entonces, es una característica propia de la hamaca. Una hamaca más larga tendrá otra frecuencia. Una más corta tendrá otra. Bueno, acá la frecuencia de oscilación de un circuito formado por una bobina y un capacitor tiene una frecuencia propia de oscilación que vale 1 sobre LC. Si ustedes excitan al circuito con esa frecuencia, el circuito entra en resonancia y la amplitud que toma la carga es máxima. De la misma manera que si lo empujan digamos, a la hamaca, con esa frecuencia, tarde o temprano va a dar la vuelta. O sea, no tiene límites. Y no es que el empujón sea grande, con darle un pequeño golpecito es suficiente. Entonces, esas son las oscilaciones y ese es el concepto de resonancia, así visto someramente. Acá hay una comparación, fíjense ustedes, entre un sistema masa-resorte. ¿Ustedes vieron el sistema masa-resorte o no? Necesito una respuesta. La verdad que no lo sé, capaz lo conocemos con otro nombre, pero no sé. Un resorte puede ser, ¿qué otro nombre le podemos? Muelle, se le llama al resorte. O sea, Pero, resorte sí conozco lo que es un resorte y ese tipo de cosas, pero Vimos, profe, en la energía sí vimos. un sistema masa-resorte. Ok, un sistema masa-resorte es, acá tienen una parecita, puede ser vertical o horizontal, pero tienen un resortecito así, una masita colgada acá, apoyada sobre esto sin roce, esto tiene una masa M, esto es K, ustedes sacan esto de la posición de equilibrio, un delta de X, lo desplazan para acá, y esto oscila. Eso se llama sistema masa-resorte. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía potencial es un medio de la constante del resorte por el desplazamiento o la deformación del resorte al cuadrado. La suma de las dos es la energía mecánica, que en este caso es igual a un medio de K por A al cuadrado. Acá tienen la velocidad a lo largo del eje X en función de la amplitud A, de la coordenada X y de las constantes del sistema. ¿Qué es la velocidad? La frecuencia de resonancia y cómo oscila. Bueno, entonces acá tienen ustedes el equivalente para, si se quiere, para un inductor y capacitor, o sea, para una bobina. Asociamos la energía cinética con la magnética, la potencial con la eléctrica, la suma de las dos, la corriente en función de la carga, lo que es la corriente, la frecuencia de resonancia y la carga como oscila. ¿De acuerdo? Entonces, si uno entiende un sistema masa-resorte a donde puede ver la amplitud, ver que se mueve, físicamente lo ve al sistema, en el caso de un capacitor y una bobina, que hay un juego entre la energía magnética y la eléctrica, vos podés ver el sistema todo lo que quieras, pero eso es invisible para los ojos. O sea, uno se lo cuesta imaginárselo, pero está teniendo lugar. Y por último es el circuito RLC, o sea, juntamos la bobina de la resistencia y ahora le agregamos el capacitor. La ecuación diferencial ahora se complica un poquito más porque se agrega el término I por R. Me queda una ecuación de segundo orden también en Q. Y, y ahora
Esta que está acá sería omega. Fíjense que omega, ¿de qué depende? Ahora, la voy a escribir acá. 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. Depende de la resistencia. O sea, la resistencia eléctrica en el circuito va a hacer cambiar la frecuencia. En definitiva, la va a limitar un poco, ¿ven? La va a limitar un poco. Entonces, ¿qué puede pasar ahora en un circuito que va a oscilar, pero que ya aparte de la bobina y del capacitor, aparece una resistencia eléctrica? Dependiendo del valor que tome la resistencia, será la forma que tenga la oscilación. Nos imaginemos un péndulo simple, que lo estoy haciendo oscilar en el aire. La resistencia del aire es pequeña. Él oscila, se amortiguará después de un tiempo. Pero al principio lo vemos oscilar. Ahora imagínense que ustedes están buceando bajo el agua. La resistencia del agua es mucho más grande que la del aire. Están en un laboratorio sumergido. No se están ahogando porque tienen tanque para respirar y todo, pero están en el agua físicamente, bajo el agua, y tienen un péndulo. Lo sacan de la posición de equilibrio y lo sueltan. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No se imaginan? ¿Qué va a pasar con respecto al del aire? Hola. ¿Cómo dijo, profe? Es que se me trabó a mí. Ah, no, que el péndulo primero lo tenés en el aire y lo hace oscilar. Y ahora te metes en el agua, debajo del agua, con una antiparra y todo para respirar, lo sacás de la posición de equilibrio y lo soltás. ¿Qué es lo que pasa? Con respecto a lo del aire. Y que se va a mover menos. O capaz ni se mueve. Claro, se va a mover menos, ¿no es cierto? O sea, vos lo vas a soltar y va a hacer una oscilación, va a hacer otrita y se va a quedar quieto, ¿no es cierto? Rápido. ¿Ustedes han visto en las películas cómo las balas, cuando entran del aire al agua, cambian de dirección y se frenan rápidamente? ¿Han visto en las Sí, películas profe. eso o no? Sí, sí, sí. Bueno, Sí. claro, entonces eso quiere decir que la resistencia en el agua es mucho mayor. Ahora, imagínense que en vez de agua, tienen un líquido mucho más denso, una especie de dulce de leche, digamos. Pero están ahí adentro y es transparente, pueden ver. Y lo sueltan al péndulo. ¿Qué va a hacer? Y ni se va a mover ya. Ni se va a mover prácticamente, ¿no es cierto? Claro, porque el valor asociando a un circuito eléctrico, el valor sería muy grande. Entonces no lo dejaría oscilar. Por supuesto que hay un límite, porque uno no puede tener una raíz cuadrada negativa dentro de los reales. Entonces, los gráficos que tendrían están acá. Fíjense. Si la resistencia fuera pequeña, fíjense cómo oscila, pero cada vez más lentamente, hasta que se detiene. ¿No es cierto? ¿Eso se lo imaginan? Es por ejemplo, podría ser un péndulo que lo sacan de la posición de equilibrio, pero cada vez más lento y se detiene. Después, si la resistencia es grande, fíjense que, si esto fuese la amplitud, cae y ni siquiera pasa para el otro lado, ¿ven? Se detiene y se mueve cada vez más lentamente. Es como si el péndulo, siempre le hago el ejemplo del péndulo porque se lo puede ver,
pero está acá, esta es la posición de equilibrio, viene para aquí cada vez más despacito, más despacito, más despacito, y va tendiendo a esta posición, pero no llega nunca. Ya sea que la resistencia sea grande o extra grande, se amortigua rápidamente. Ese es el concepto de, digamos, el caso de una oscilación subamortiguada, cuando la resistencia es pequeña, cuando la resistencia es mucho más grande, digamos, o cuando está sobreamortiguada. Cada circuito formado por una resistencia, capacitor y bobina, dependiendo de los valores que tenga, tiene su frecuencia de resonancia. Entonces, incluso nuestro cuerpo y cualquier estructura tiene una frecuencia de resonancia. Una frecuencia de resonancia mecánica, si es digamos, por ejemplo, un edificio, un puente, lo que ustedes quieran, tiene su frecuencia de resonancia, que le es propia. Y un circuito también. Los circuitos eléctricos, bobinas, capacitores, con resistencia, se usan entonces para hacer filtros. ¿Qué es un filtro para ustedes? ¿Quién me puede decir qué es un filtro? Y con esto terminamos. ¿Nadie? ¿No usan filtros ustedes en su casa? No. Sí, son los que están en los cables, ¿o no? Bueno, no. Por ejemplo, un filtro de café, que evita que las partículas gruesas del café, Claro. que cuando vos lo has hecho, pasen al café y vos te tengas que empezar a escupirlas después. Claro, Un filtro de café. Es un filtro, ¿no? claro, claro. O el barbijo también sería otro filtro. Ahí está el barbijo, también sería otro filtro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué función cumple un filtro? Deja pasar algunas cosas, pero impide que pasen otras, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Para eso es un filtro. Muy bien. Entonces, un filtro eléctrico, dejará pasar ciertas frecuencias e impedirá que pasen otras. Por ejemplo, puede ser un filtro paso bajo que deje pasar las frecuencias bajas, pero no pasen las frecuencias altas. O un filtro paso alto dejará pasar las frecuencias altas y filtrará las bajas. O un filtro medio, no pasan ni las altas ni las bajas, pero pasan las intermedias. O sea, eso es un filtro. Eso es un filtro. Y los capacitores, las bobinas, se usan para hacer filtros. Se usan para hacer filtros. No sé si ustedes han visto los sistemas que tienen los lugares bailables, que ya no sé cómo se llaman ahora, a donde los parlantes más grandes son los que manejan los bajos, a la mitad de altura están los parlantes que manejan los medios, y arriba están los twisters que manejan los agudos. Entonces, sale la señal eléctrica electromagnética que se va a convertir en sonido, ondas electromagnéticas en sonido en los parlantes, y un filtro se encarga de mandar los bajos a los parlantes que están abajo, los medios a los que están en el medio y los agudos para arriba. ¿Y cómo se hace eso? Con capacitores y bobinas. Se filtra la señal. La señal sale entera del amplificador. Y cuando llega a los parlantes, en el parlante de bajo solo entran los bajos, en el parlante de medio solo entran los medios, y en el parlante de agudo solo entran los agudos. ¿Se dan cuenta? Un filtro. Un filtro. Por supuesto que existen un sinnúmero de tipos de filtros. ¿Y cómo funciona? Funciona con la frecuencia de resonancia. Entonces vos armás un filtro para que deje pasar ciertos rangos de frecuencia y no pasen las otras.
Eso sería un filtro. Bueno, listo entonces. No sé si tienen alguna pregunta. Eso sería todo por hoy. Voy a dejar de compartir. Bueno, con esto creo que completamos la parte de inducción, autoinducción, circuito RLC. Ya la semana que viene, ¿cómo es el tema de la asistencia? Ya he puesto la asistencia yo. Hace rato que le he puesto. ¿Que no la han visto? Yo la Yo ya la puse. puse, profe. Yo también. ¿Ah? Yo ya Bueno, la sí, puse, no profe. se ve que alguien ha entrado al último, digamos. Lo que pasa es que ya está cerrada la asistencia. Bueno, después me pasarán el nombre y se la pongo yo, no hay nada. Pero yo ya puse la asistencia hace rato, digamos. Oh, no me di cuenta de eso. Bueno, Facundo Canto, ya después te la pongo yo, Facundo, a la asistencia. Bueno, entonces para la clase que viene, vamos a ver corriente alterna, y si podemos algo de onda electromagnética, y bueno, ya se está acabando esto. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, este tema se está acabando. Y si no, los dejo para que paren de sufrir conmigo.